Función tangente, características, estudio completo, representación gráfica. Quédate y lo vemos. Entonces, no es muy complejo darse cuenta si rota H, ¿sí? Ponele que estás estudiando un movimiento circular, ¿no? Y imagínate que llego hasta este punto, ¿no? Ahora X vale este ángulo de acá. La tangente se empieza a acercar a un valor crítico. Tiende a infinito, porque imagínate, yo tengo que ir bien para arriba, no me alcanza el pizarrón, para que este segmento rojo intersecte con la prolongación de la hipotenusa y nos dé la tangente. Entonces fíjense hacia dónde se fue. Y eso, aunque ahora quizás no lo estés visualizando, se va a relacionar con uno de los componentes más exóticos que tiene la función tangente, que tiene que ver con cómo se comporta la función tangente cuando el ángulo tiende a determinados valores. El segundo ángulo que me da esta hipotenusa gigante es un ángulo que se está acercando a el eje Y. Está acercando a este valor de 90 grados. Quiero que te acuerdes de estos 90 grados para dentro de un rato, que pasado a radianes es el valor de pi sobre 2. Te lo voy a mostrar a modo de spoiler y ahora lo voy a profundizar en la medida en que avance con las características de la función tangente. Todo este valor nos estaría dando la tangente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el ángulo se acerque a pi sobre 2 sin tocar, sin valer exactamente pi sobre 2? Eso me da a mí el pie para poder empezar a hablar también de un concepto en matemática muy importante, sobre todo en análisis matemático, que tiene que ver con la noción de límite. Aprovecho el comportamiento de la función tangente para explicarte lo que tiene que ver con la noción de límite, que va a ser el tema central de la siguiente unidad. Fíjate lo que va a pasar cuando yo quiera calcular la tangente de pi sobre 2. Calculadora. Fíjate que la calculadora tiene que estar en radianes. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la tangente de pi, bueno, pongo pi en la calculadora, le hago tan o tan entre paréntesis pi, me da 0. Fenómeno. ¿Por qué será eso? Si querés entenderlo en la circunferencia trigonométrica, es tan simple como darte cuenta que el ángulo pi es este de acá, son 180 grados. Acordate que 2 pi radianes equivale a 360 grados. Bien. Y si vos tenés el segmento amarillo acostado sobre el eje Y, sobre el eje X, bien, no hay distancia posible, no hay distancia perpendicular entre la prolongación de la hipotenusa y el eje X. Por lo tanto, la tangente está acostada, digamos, sobre el eje X y la tangente da 0. Al igual que si vos haces la tangente de 0, que sería un ángulo que está sobre el eje X acá, vas a ver que también te va a dar 0. Y le calculo la tangente de 0. Tangente de 0 igual 0. Para que quede claro, la tangente de pi también es 0. Claro, porque estoy justo sobre el eje X. Entonces, este segmento rojo, para encontrar gráficamente la tangente, da 0 en pi sobre 2. Entonces yo vengo acá, hago pi sobre 2. Bien. Ustedes no tienen que expresarlo así. Esto porque, bueno, la herramienta esta es media... Me acaban de llamar de Rosario. Bueno, claramente es alguna empresa. Si hacemos la tangente de pi sobre 2, nos dice entrada no válida. En tu calculadora puede aparecer, por ejemplo, math error u otras expresiones semejantes. Quiere decir que la tangente de pi sobre 2, la tangente de 90 grados, no está definida, porque justamente es lo que ocurre en este gráfico, que en la medida en que me voy acercando a pi sobre 2, el segmento rojo tiende a infinito, tengo que ir infinitamente hacia arriba hasta intersectar con la prolongación de la hipotenusa. Cuando me acerco a pi sobre 2, la tangente tiende a infinito. Entonces, en el infinito, y ahí estoy ya cara a cara contra el concepto de límite, en el infinito, la tangente de pi sobre 2 no está definida. Y ahora te lo voy a explicar, como lo hice en clase, cómo eso se relaciona con esto de acá. Disculpen la desprolijidad de las líneas amarillas que estoy tirando, ¿no? Vamos a borrarlas. ¿Por qué
la tangente de pi sobre 2 no está definida. Bueno, ahí te lo mostré gráficamente. Ahora lo vamos a pensar numéricamente. Como la tangente es el cociente entre seno y coseno y vos no podés dividir por 0, entonces va a haber algunos valores prohibidos que hagan que la tangente no esté definida. ¿Cuáles son los valores que van a estar prohibidos? Y los que hagan que esto valga 0. Entonces, evidentemente, el coseno no puede valer 0. ¿Por qué? Porque no se puede dividir por 0. Por lo tanto, los valores que hagan 0 al coseno van a ser esos valores prohibidos en los cuales la función tangente no esté definida. Es decir, el dominio de una función tangente no son todos los números reales, como pasaba en la mayoría de las funciones que estudiaste hasta el momento. El dominio no son todos los números reales, porque el coseno no puede valer 0. Entonces, te invito a que invoquemos del tema pasado cuáles son los valores que hacen 0 al coseno. ¿Cuándo el coseno vale 0? Bueno, para los que no vieron seno y coseno previamente, que dudo porque esto tendría que ser así, el coseno vale 0 cuando el ángulo es pi sobre 2, porque fíjate, vamos a hacerlo con el color azul. El coseno se lee en x. Acá el coseno valdría 1. A medida que yo voy rotando, el coseno va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, y cuando llega a pi sobre 2, su proyección en x, bien, alumbrando desde arriba, como explico en el aula, quiero proyectar la sombra de este segmento en el eje x, me da 0. En cambio, si yo quiero proyectar la sombra de este segmento, me da esta sombra, ¿no? Mirando desde arriba. Y lo mismo va a pasar a medida que sigo avanzando. Es decir, el coseno se va a hacer 0 cuando esté el segmento sobre el eje y. Por lo tanto, hay dos valores que hacen 0 al coseno. Pi sobre 2 y 3 medios pi. Ah, había dejado la calcu y tapé todo. Bueno, ahí está. Mirá lo que va a pasar en este pi sobre 2, que ya lo vimos, y 3 medios pi. Fíjate. Ocurre esto del mat error. Si yo le calculo la tangente a 3 medios de pi, me tira mat error. Por lo tanto, estamos en presencia de los dos valores prohibidos. Pero eso es solo en una vuelta. ¿Qué pasa si esto sigue dando vueltas? Entonces, el coseno se va a hacer 0 en infinitos valores. Porque vos estudiás justamente funciones que son periódicas. Tanto la función seno como la función coseno como la función tangente son funciones periódicas, ¿sí?, que tienen un periodo t. Son funciones periódicas de periodo t. Ahora, la función seno y coseno tienen un periodo de 2pi sobre b. Que sean funciones periódicas significa que su comportamiento se repite. Bien, que no tienen ni principio ni final. Ahora, nosotros en la guía, en los ejercicios, vamos a analizar un conjunto acotado del dominio. Van a ver que en el punto 1 de la guía te va a pedir que analices desde menos t hasta más t. Ahora voy a dar las fórmulas, cómo calcular el periodo. Esto es como un platito de entrada, ¿no?